El Papa Francisco ha dicho muchas veces que el papado es vitalicio, pero nunca ha descartado una renuncia. El Papa reitera que si renunciara por problemas de salud, no sería llamado Papa emérito, sino que sería simplemente obispo emérito de Roma y ejercería como confesor. Los católicos de todo el mundo quedaron desconcertados por la repentina renuncia del Papa Francisco, un paso inesperado en la historia de la Iglesia moderna. Pero el verdadero impacto llegó con la elección de su sucesor, el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas. El Papa Francisco promueve al ex arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, al rango de cardenal obispo. Tagle es el primer filipino que figura entre los 11 cardenales de más alto rango del Vaticano, un líder del otro lado del mundo. ¿Por qué el Papa Francisco renunció en un momento tan crítico? ¿Y qué significa esta decisión inesperada para el futuro de la Iglesia Católica? Únase a nosotros mientras nos sumergimos en los sorprendentes eventos que llevaron al ascenso del cardenal Tagle como el nuevo Papa, pastor revolucionario en tiempos turbulentos. El Papa Francisco ha realizado un cambio sin precedentes en la posición, la actividad y la imagen de la Iglesia Católica contemporánea en amenazas existenciales. El Papa Francisco es el primer jesuita y el primer Papa sudamericano, lo que sin duda marcó una nueva época en la jerarquía eclesiástica. Su mandato estuvo marcado por la lucha por los que no tenían voz, por los cambios progresistas y por la pasión por la compasión y la modestia. Su papado reveló una nueva forma de gobernar una organización religiosa que tenía sus raíces en la cultura, pero que se enfrentaba a un nuevo mundo que se encaminaba rápidamente hacia una nueva era de desarrollo. En sus años como papa, Francisco pondría la moralidad en primer plano como portavoz de los que no tienen voz y los marginados. Su comportamiento se mantuvo coherente con esta visión de una iglesia de los pobres, el nuevo papa de la Iglesia Católica. Francisco Puer ha dicho en su primera audiencia con los medios de comunicación que quiere una iglesia pobre para los pobres, una idea que obtuvo el apoyo de millones de personas en todo el mundo. Los gestos de humildad, como visitar a los refugiados en un campo o lavar los pies de los prisioneros, no estarían lejos del estilo de liderazgo que adoptó. Muchas de sus encíclicas, empezando por Laudato Si, sobre el cambio climático, y Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, fueron escuchadas y respondidas en todo el mundo y proporcionaron una manera de reflexionar incluso fuera de la Iglesia. Francisco también estaba muy en contra del liberalismo contaminado, el consumismo, la contaminación y la indiferencia del mundo ante el sufrimiento. Sus enseñanzas instaron a las personas a estar conectadas, apoyarse mutuamente y ser guardianes de la tierra. No obstante, fue criticado por el enfoque progresista que adoptó. El Papa Francisco ha abrazado a los pobres indígenas del sur de México, denunciando lo que describió como la exclusión sistémica de la gente de la sociedad. Su plan fue considerado liberal por algunas facciones conservadoras de la Iglesia y, por lo tanto, dio lugar a un conflicto ideológico que dio más luz sobre la división existente en el Vaticano, entre los hilos que podrían considerarse como reflejo de los lados débiles del gobierno del Papa Francisco. La reacción al acto no consentido del clérigo con menores es uno de los temas más notables, aunque lanzó medidas enérgicas para resolver este malestar, incluida la celebración de cumbres, el establecimiento de nuevas directivas y el encuentro con las víctimas. Dijeron que nunca siguió las medidas adecuadas para erradicar la cultura del silencio y la impunidad percibida. La dinámica de tratar de satisfacer las necesidades de los sobrevivientes. El liderazgo de la Iglesia y los creyentes puede ser bastante desafiante. Además de estos desafíos, Francisco fue testigo de sus problemas de salud y de la enorme responsabilidad que asumió como jefe de la Iglesia en el periodo de una crisis mundial que ha afectado a toda la humanidad por el virus COVID-19. Su decisión de renunciar, un evento poco común en el papado, ha suscitado muchos análisis. ¿Será por su salud? ¿Por las constantes exigencias de gestión de las divisiones internas? ¿O por la necesidad de un nuevo enfoque para conducir a la Iglesia hacia el futuro? Sin embargo, la dimisión del Papa Francisco indica el fin de una era caracterizada por dilemas, empatía y gallardía. El cardenal Luis Tagle le sucede, y tiene la difícil tarea de hacer avanzar esta visión de Francisco, pero también de corregir la parte inacabada.
¿Quién es este cardenal Tagle? ¿Y cómo será la Iglesia una vez que asuma las riendas del liderazgo? Líder visionario de una comunión mundial. El inspirador viaje del cardenal Luis Antonio Tagle hacia el papado es un viaje de esperanza, fe y capacidad para influir en la vida de muchas personas en todo el mundo, de una manera extraordinaria. Prepararse para una visita papal es una tarea enorme, pero los observadores se dan cuenta de que el cardenal Tagle no solo está a la altura de la tarea, sino que lo hace con la facilidad, la gracia y la humildad que, según dicen, es su estilo característico como popular arzobispo de Manila, originario de Filipinas, un país fervientemente católico y donde la religión forma parte integral del tejido social de la sociedad. Tagle tuvo una educación sencilla y se le inculcó la cultura del servicio a los demás. De origen humilde, llegó a ocupar uno de los cargos más importantes de la Iglesia Católica Romana. Su personalidad y sus dotes de liderazgo son incuestionables. Esto sentó las bases de lo que se conocería como una mente teológica brillante. En cuanto a la educación de Tagle, recibió una educación filosófica y teológica en Filipinas, estudios superiores en Estados Unidos y un doctorado en teología sagrada. Su educación estuvo acompañada de fuertes habilidades sociales que le permitieron comunicarse con la gente a un nivel muy espiritual. Así, se convirtió en un orador de éxito y una persona importante en la Iglesia. El nombramiento de Tagle como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos fortaleció su liderazgo global. Ali tenía la responsabilidad de la misión, así como de velar por que el mensaje de la Iglesia se extendiera por todas partes del mundo. Era un constructor de puentes, ya que su atención se centraba en la cultura y la dignidad de cada persona, mientras la Iglesia afrontaba cuestiones internas y externas. De todas formas, el camino de Tagle hacia el papado no ha sido tan fácil como cabría esperar, dados sus logros hasta ahora. Estos puntos son liberales para la Iglesia, y en este sentido apoyó políticas liberales como las de justicia social y pobreza, que han enfadado a las facciones conservadoras dentro de la Iglesia. Sin embargo, su cortesía en la forma en que trata con las ideologías dentro de ellas demuestra que puede trabajar bien para convertirse en una figura unificadora. ¿Cómo manejará los desafíos que están desestabilizando a la Iglesia y socavando su credibilidad en la sociedad actual? Enfrentando desafíos complejos en la Iglesia Católica de hoy se enfrenta a algunos problemas cruciales que desafían su moralidad de liderazgo, su poder en el mundo y su unidad. En el nuevo papel como Papa, el cardenal Tagle encontrará muchos desafíos y planteará cuestiones precariamente. Uno de los desafíos que ha estado presente es el acto no consensual del clero, que ha traído una imagen muy negativa a la Iglesia. Las crisis de actos no consentidos no pueden considerarse cosa del pasado, sino que están presentes en el mundo, y hay casos nuevos y antiguos de encubrimiento. Principalmente, los grupos de sobrevivientes y defensores exigen rendición de cuentas, transparencia y justicia, en lo que el Papa Francisco intentó trabajar, pero no lo hizo del todo. Tagle asume esta tarea inconclusa y tiene que saber cómo recuperar la confianza de estas personas, así como introducir cambios estructurales destinados a erradicar este tipo de malas prácticas en el futuro. La otra preocupación emergente es la continua disminución de la influencia autoritaria de la Iglesia en regiones que inicialmente estaban pobladas principalmente por católicos en Europa y América del Norte. Las obligaciones también han disminuido debido a la secularización, la disminución de la asistencia a la Iglesia y el cambio de los valores de la generación. La disposición amistosa de Tagle sugiere que aún tiene el potencial para revitalizar comunidades que de otro modo estarían desmoralizadas, pero esto requerirá procedimientos contrastantes que sean a la vez tradicionales y liberales. En los años siguientes, sacerdotes y clérigos de la Iglesia Católica se han visto involucrados en escándalos que han empañado la imagen de la Iglesia. De estas crisis, la crisis de los actos no consentidos por parte del clero ha resultado ser la peor. Aún así, cada año se llevan a la atención católica nuevos casos que revelan la profundidad del problema y la falta de transparencia institucionalizada. Los sobrevivientes hacen campaña por justicia, pero sus reclamos han sido silenciados o ignorados o, en el mejor de los casos, han sido testigos de cambios fragmentarios.
Esta herida purulenta no solo destruye la fe de la Iglesia Católica y de los miembros de la sociedad, sino que también niega a muchas personas su fe porque la Iglesia las ha defraudado repetidamente. Otro gran escándalo es la corrupción financiera, el fraude, el robo, la malversación de fondos y el lavado de dinero, el uso indebido de fondos y la mala administración de los activos relacionados con las finanzas del Vaticano han erosionado la confianza pública. El Papa Francisco dice que autorizó la redada del 1 de octubre después de que el fiscal penal del Vaticano acudiera a él con pruebas de corrupción que involucraban una inversión de la Santa Sede en una empresa inmobiliaria de Londres. Entre las propuestas de rendición de cuentas más recientes se encontraba la reforma de las finanzas de la Iglesia, los informes y los mecanismos de auditoría, todas las cuales se han topado con una feroz resistencia de varios grupos de interés. Teagle, que es conocido por su integridad combinada con sus problemas de rendición de cuentas, debe pisar este campo minado con eficacia, tanto con rigidez como con tacto. Las propuestas clericales y el aparente distanciamiento de las instituciones católicas respecto de los más pobres y necesitados de la sociedad han agravado la traición. Un sentimiento común entre los creyentes es que la jerarquía está desconectada de las realidades de la vida de las personas y, por lo tanto, se desconfía enormemente de ella. Sin embargo, ahora llega la esperanza en la forma del Papa Teagle, que es famoso por su humildad y cercanía a la gente que sufre. Si la Iglesia ha de cerrar esta brecha, necesitará un cambio importante en sus métodos y en su relación con los creyentes. ¿Cómo resolverá estos problemas sistémicos básicos y, al mismo tiempo, reconstruirá la confianza en la Iglesia? Desunión de la Iglesia Católica. Si bien la Iglesia Católica es una entidad única, es ante todo una iglesia mundial formada por personas de innumerables culturas, tradiciones y creencias diferentes. Pero es esta diversidad la que aporta fuerza y también sirve para crear grandes divisiones dentro de la Iglesia y amenaza la unidad misma de la organización. Por eso, incluso como Papa, el cardenal Teagle tiene que andar con cuidado con estas líneas divisorias ideológicas para no fracturar la Iglesia en sectores. Entre estos, el tema más debatido es la cuestión de las prácticas litúrgicas. Los conservadores quieren que se haga hincapié en la misa en latín como clave para ser un católico genuino, mientras que los liberales quieren un cambio para mejorar la comprensión del culto y su idoneidad. Encontrar un punto medio entre estas teorías será una prueba importante para Teagle, especialmente porque su enfoque de liderazgo es más acogedor para todos. Otras cuestiones son el papel de la mujer en la Iglesia, que también es un tema polémico. Los clérigos defensores de la igualdad de género dijeron que las mujeres deberían tener mayores posibilidades de liderazgo y toma de decisiones en la Iglesia. Sin embargo, los conservadores no quieren ningún cambio, diciendo que no se lo permiten la literatura doctrinal e histórica. Este tipo de intención es otra indicación de la mentalidad abierta de Teagle para escuchar a los demás y comprender que las diferentes opiniones le beneficiarían mientras intenta abordar esta cuestión. Las interpretaciones de las divisiones teológicas también alimentan los conflictos internos porque se sostienen creencias diferentes. Algunos abogan por la rigidez en la doctrina y la práctica, otros por una interpretación y una práctica liberales. La mayoría de estas diferencias se ven cuando las personas de esas creencias discuten, especialmente sobre cuestiones relacionadas con la homosexualidad, el divorcio y el nuevo matrimonio. Esto significa que la capacidad de Teagle para reunir a esos diferentes grupos y lograr que hablen y se valoren mutuamente será una característica fundamental para garantizar la unidad en la Iglesia. En las últimas décadas, la Iglesia Católica ha sufrido, lamentablemente, un descrédito en su relevancia global debido a los escándalos, la percepción de su naturaleza autocrática y la incapacidad de cambiar con la sociedad. Esta pérdida de fe ha hecho que la Iglesia intente con todas sus fuerzas que la gente siga acudiendo a ella a pesar del alto grado de secularismo en la sociedad actual. Este tipo de situación es un desafío inmediato para el Papa Teagle, que debe emplear los medios necesarios para reformular la Iglesia y restaurar su credibilidad. La siguiente dificultad se refiere a los jóvenes de la Iglesia actual. La mayoría de los jóvenes tienen la percepción de que la Iglesia es irrelevante para los valores de la generación actual.
Para revertir esa tendencia, Tagle debe adoptar tácticas modernas a la hora de difundir la palabra, utilizando eficazmente la tecnología y las redes sociales para llegar a la audiencia inteligente de hoy. Además, debe responder a los jóvenes católicos que afirman que la Iglesia los discrimina cuando se trata de cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el sacerdocio femenino. Las iglesias del Estado no se han contenido en lo que respecta a sus opiniones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ali Ware, de Diocese Wapti, nos cuenta lo que algunos líderes de la Iglesia tienen que decir sobre la histórica sentencia. Además, la reconstrucción de la confianza implicará mejorar la transparencia pública y las cuestiones de rendición de cuentas en el liderazgo de la Iglesia. Los fieles creen que el Vaticano debería adoptar la transparencia en sus estados financieros y rendir cuentas de sus actos. Tagle tiene un perfil discreto, transparente y justo, lo cual es muy positivo, pero se enfrentará a muchos desafíos por parte de actores arraigados dentro del Vaticano. ¿Cómo cambiará Tagle esta visión cuando sea el jefe de la Iglesia, al frente de la institución de una sociedad cada vez más rápida y diversa? ¿Y cuáles son esas cosas que necesita llevar de su predecesor? Asuntos pendientes del Papa Francisco. El Papa Francisco ha presentado su renuncia papal, sorprendiendo a todo el mundo católico y dejando un registro para que la Iglesia lo recuerde. Esta transición no solo es histórica por el hecho de que se trató de una renuncia papal, sino también porque el próximo líder de la comunidad católica mundial podría ser el cardenal Luis Antonio Tagle. La Iglesia es una iglesia cambiada después del pontificado del Papa Francisco, un líder que ofrece reformas progresistas, inclusión y justicia social. Mientras tanto, el cardenal Tagle es una figura con preocupaciones similares por los valores, en un contexto que contiene amenazas que posiblemente remodelarían este futuro. Todo esto sucede durante el Jubileo de la Esperanza, que significa renovación y optimismo, lo que hace que el cambio sea bastante significativo e impactante. En los últimos 10 años, hemos visto al actual Papa Francisco redefinir por completo lo que significa ser Papa a través de su enfoque en la misericordia, la inclusión de aquellos que anteriormente estaban marginados por la Iglesia y la justicia social. Su liderazgo ha exhibido políticas de toma de riesgos para resolver algunos de los problemas de larga data dentro de la Iglesia, como los actos clericales no consensuales, la injusticia financiera y el cambio climático. A pesar de las muchas dificultades que ha atravesado, Francisco no dudó ni un instante de la capacidad transformadora de la Iglesia para adaptarse a la sociedad humana actual. Su decisión se asemeja a la de Benedicto XVI. De este modo, Francisco es el segundo papa de la historia moderna que renuncia al cargo. Pero en privado, hay versiones de que el Papa Francisco se sintió aliviado por la decisión de renunciar, ya que su trabajo en la Iglesia ya había terminado. Esta sensación de cierre proviene de su mandato redentor, en el que abordó temas que estaban fuera del alcance de la Iglesia, a través del diálogo con miembros progresistas de la Iglesia sobre tales cuestiones y de la toma de las causas de la unidad entre las diferentes confesiones religiosas. Francisco ha tenido un enorme impacto en la Iglesia Católica y en el mundo en su conjunto. El momento elegido por el Papa Francisco para dimitir tampoco tiene precedentes. Finalmente dimite cuando el mundo entero se prepara para un año jubilar de esperanza. Esto no hace más que añadir otra capa de complejidad al proceso de transición, y sirve para subrayar la oportunidad de mejora que supone un cambio de liderazgo. La renuncia también pone de relieve los numerosos problemas asociados a la transición del Papa desde el punto de vista logístico y cultural, con especial énfasis en el cónclave. El Colegio Cardenalicio, que es un grupo de administradores de la Iglesia elegidos por el Papa, se reunirá en la Capilla Sixtina para elegir al próximo Papa. Sin embargo, este proceso todavía está camuflado. No se puede exagerar el impacto que tiene un Papa saliente, que en la mayoría de los casos es tremendo. Las acciones del Papa Francisco a lo largo de su ministerio, en particular, los nombramientos de cardenales, influirán en lo que suceda en el cónclave. Entre los posibles sucesores, un nombre se destaca: el cardenal Luis Antonio Tagle. El cardenal Tagle, originario de Filipinas, es un teólogo compasivo y defensor de la justicia social. Esta orientación, junto con la postura liberal del actual Papa Francisco, lo considera el candidato más adecuado.
El estilo de liderazgo de Tagle se ha asociado con la gestión de la diversidad, la voz de los que no la tienen y la iglesia que no se limita a dictar, sino que escucha la cultura. El cardenal Luis Antonio Tagle fue elegido presidente de Cáritas Internacionales, siendo el primer presidente de la organización procedente de Asia, la rama humanitaria del Vaticano. Tagle ha liderado campañas en todo el mundo sobre causas importantes, como la pobreza, la inmigración y el cambio climático. Entre estas iniciativas se encuentran la formación escolar y profesional para la educación en el África subsahariana, el diálogo interreligioso para resolver los conflictos religiosos en Myanmar y el apoyo a los refugiados en el Líbano y Jordania. Estas iniciativas son su visión de una iglesia que enseña y también hace posible la justicia y la compasión. El enfoque de Tagle para dirigir también subraya otra práctica importante: la aculturación o incorporación de las culturas locales a los valores católicos. En este sentido, al utilizar la música, las artes y las lenguas indígenas en las celebraciones de los sacramentos, ha logrado que la Iglesia y sus miembros estén cada vez más estrechamente vinculados. Sin embargo, el Papa Francisco inició muchos cambios, muchos de los cuales aún no se han realizado. Desde lo que se comprometió en materia de ecología hasta las soluciones canónicas a los problemas, Francisco proporcionó una hoja de ruta que el Papa Tagle debe seguir. ¿Seguirá este camino o creará uno propio? Uno de ellos es el proceso de sinodalidad para aumentar la participación de los laicos en el proceso de toma de decisiones dentro de la Iglesia. Aunque Francisco se centró en escuchar a los demás y en su integración, el progreso parece estar lejos de terminar. La forma en que Tagle trabajará en esta iniciativa mostrará su dedicación a la adopción de un liderazgo compartido. Además, la labor de Francisco para combatir el clericalismo y quitarle poder al gobierno de la Iglesia en el campus debe seguir su curso. El poder de designación sigue en manos de Tagle, que es conocido por su humildad y facilidad de acceso, por lo que bien podría llevar a cabo más reformas, pero podrá derrotar a los intereses que se oponen al cambio. Cuando Tagle empiece a dirigir, habrá una serie de cuestiones pendientes que aún no se han abordado. ¿Cómo podrá mantener la tradición y al mismo tiempo emprender el proceso de cambio para transformar la Iglesia? El clérigo bíblico convertido en líder religioso mundial. El ascenso al papado del cardenal Luis Antonio Tagle significa una nueva era para la Iglesia Católica, una continuidad de la tradición, pero un nuevo enfoque hacia una sociedad más diversa. Cardenal filipino criado en un país profundamente católico. El ascenso de Tagle desde un entorno sencillo a uno de los puestos más importantes de la Iglesia Católica muestra su carácter piadoso, sabio y compasivo. En su calidad de papa, está dotado de la cruz y la carga de una iglesia global y llena de vida. Luis Antonio Gokim Tagle nació el 21 de junio de 1957 en Manila, Filipinas, en una familia católica fervientemente practicante. Nacido en una familia pobre, quiso ser estudioso y religioso desde su infancia. Este joven criado por padres humildes aprendió las virtudes de la humildad y el servicio, que definirían su futuro ministerio. Creció en Filipinas, donde la tradición católica jugó un papel importante en convertir al país en la población católica más importante de Asia. Antes de ingresar al seminario, Tagle estudió filosofía en la Universidad Ateneo de Manila, un colegio jesuita. Por su rendimiento académico, obtuvo una beca para viajar a otros países, donde procedió a obtener un doctorado en teología sagrada en la Universidad Católica de América, en Washington. Su tesis, que versó sobre el Concilio Vaticano II, mostró un gran interés por el diálogo y la reforma en la Iglesia. Su formación académica le confirió una propensión teológica y pastoral para abordar todos los problemas emergentes en la Iglesia moderna. El propio Tagle se ha convertido en una figura popular entre los filipinos tras convertirse en arzobispo de Manila. Siendo un predicador popular caracterizado por la sencillez a la hora de explicar conceptos elaborados de la cristiandad, el mundo lo llamaba cariñosamente el Cardenal Llorón. Aunque muchos adoran el liderazgo del Cardenal Tagle, su camino hacia el papado no está exento de obstáculos. También puede resultar un tanto complicado debido a su íntima relación con el Papa Francisco. Los opositores creen que Tagle tiene que demostrar su independencia y presentar
Su visión para movilizar a la parte más sustancial de la jerarquía de la Iglesia. Una de las principales preocupaciones es que Tagle parece bastante tibio en lo que respecta al acuerdo del Vaticano con el Partido Comunista Chino. Este acuerdo, destinado a superar el conflicto en torno a la elección de obispos en China, ha sido considerado como un cuestionamiento irresponsable de la integridad de la Iglesia. Lamentablemente, Tagle ha permanecido relativamente callado sobre este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que ha estado ocupando importantes puestos en el Vaticano. El problema de esta aparente reserva puede ser una desventaja cuando se analiza el papado en relación con el colegio cardenalicio, en un momento en que la Iglesia se enfrenta a una nueva dinámica global. En años más recientes, el propio liderazgo de Tagle como arzobispo de Manila no ha estado exento de críticas. Sus detractores lo han criticado por involucrar a la Iglesia en la política, especialmente durante la era del expresidente filipino Rodrigo Duterte. Aunque ha criticado abiertamente las políticas de Duterte, y esto puede resultar atractivo para los católicos progresistas, podría ser visto como alguien que camina sobre la delgada línea entre un líder espiritual y un político. Además, las acusaciones específicas de indulgencia hacia las fechorías del clero durante su mandato han suscitado mucha controversia sobre su capacidad para ejercer autoridad dentro de la Iglesia. El cardenal tiene formidables rivales frente a él, como el cardenal singapurense William Goh, un candidato que podría ser elogiado por su capacidad para mediar entre las facciones progresistas y tradicionalistas de la Iglesia. A pesar de que Tagle está más en sintonía con la visión del Papa Francisco, su imagen progresista puede convertirse en una desventaja para aquellos miembros conservadores del colegio cardenalicio que prefieren un cardenal más moderado para liderarlos. ¿Qué piensa usted del cardenal Tagle y sus opiniones sobre la Iglesia? Y también, ¿qué piensa del otro candidato al trono papal? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde darle a me gusta, compartir y suscribirse para obtener más información. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Te encantará.